Daniel Mora Ceballos, general del Ejército del Perú, dicho sea de paso, reiteramos nuestro saludo al Ejército con el motivo de su día, que se celebró justamente el domingo, y lo hacemos extensivo para Daniel Mora. Y además porque Daniel Mora pues es un oficial general en situación de retiro ahora, pero en su momento fue un hábil negociador en las circunstancias bastante difíciles que tuvo nuestro país con Ecuador. Te recordará la famosa MOMET. ¿Recuerdan la MOMET? Sí, efectivamente. Él era el responsable de la MOMET. Era el responsable de cómo llevar adelante las negociaciones y buscar además este halo de paz y tranquilidad en medio del conflicto que había generado incluso muchas muertes en el lado de ambos países, en la frontera, tanto en el Cenepa como anteriormente en la cordillera del Cóndor. La suerte que Daniel Mora, ahora congresista de la República, es una persona sumamente autorizada para poder, y además se ocupó el cargo de ministro de Defensa hasta hace muy poco tiempo, la persona autorizada para darnos sus comentarios respecto a esta segunda etapa, que ya viene a ser la final, ¿no es cierto?, de los informes orales. Genial, Daniel Mora, un gusto como siempre. Bienvenido. Buenos días, Alberto, un placer verte después de algún tiempo. ¿Cómo está evaluando usted esta presentación, esta segunda etapa oral? Bueno, estaba enmarcado dentro de la pregunta que hizo el juez marroquí, Mohamed Bonouni, creo, Bonouni. Sí. Y creo que la respuesta nuestra ha sido contundente. Yo le hubiera agregado el tema de cuál fue la agenda que fue marcada en 1952, cuáles fueron los temas a tratarse en el 52 y el 54, porque eso es fundamental. Pero lo que se ha escuchado hoy día, y era previsible, que en esa época el derecho internacional que existía para la parte marítima no contemplaba ni por asomo las 200 millas, ni menos formas de retrasar una delimitación marítima. Habían problemas ya entre países, pero como decía bien el juez marroquí, el Perú y Chile, ante toda la comunidad internacional, se iban a atrever a trazar una delimitación marítima con 200 millas de soberanía. Y esa es la gran interrogante. ¿Cuándo comienzan los países realmente a ver este problema de delimitación marítima? A partir de la firma de la Convención del Mar del año 1982, y de ahí comienzan todos unos procesos. Muchos países comienzan determinados procesos ciñéndose a más o menos a los parámetros establecidos en esa convención, porque no habían parámetros. Entonces yo creo de que los argumentos del Perú, que para mí una de las grandes fortalezas es, por ejemplo, el punto de la concordia, porque ningún país en su sano juicio va a comenzar una delimitación violando su propio tratado del 29 para poner pues un punto más al norte del punto que comienza realmente su frontera. Entonces creo que tenemos argumentos bastante claros. Por ejemplo, este que usted acaba de mencionar es un argumento bastante contundente, ¿no? Es decir, ¿cómo se podía en el 52, ¿no?, hacer lo que recién, años posteriores, Perú, Ecuador y Chile eran claro, los... Claro, exactamente, ¿no? Entonces, y ese es un lado. Por el otro lado es que cuando Chile trata de alguna manera de involucrar a Ecuador, ¿no es cierto?, diciendo que esa declaración de Santiago se convirtió prácticamente en un tratado de límites, la mejor respuesta que ha dado tanto Ecuador como Perú a que eso no es cierto, es que el año pasado Ecuador y Perú firmaron justamente el tratado que determina sus límites. Claro. ¿No es cierto? O sea que Ecuador no puede estar pues haciendo dos lógico firmas, ¿no? Que estuvimos en fue una situación un poco difícil, porque ustedes saben que Chile ha sido un amigo tradicional del Ecuador. Así es. Y siempre han seguido sus políticas. Para decirte, en esa época que tú estabas mencionando el Cenepa, Pinochet tenía una casa permanente en Ecuador. Sus oficiales siempre han estado haciendo ahí los cursos superiores de guerra para los ecuatorianos. Entonces, pero el paralelo que se demuestra ahora, que sigue con la frontera de Ecuador, es distinto, porque es la frontera totalmente distinta, y además toca islas, y esa firma del tratado, que era su defensa para Chile,
en realidad se convierte en un punto a favor nuestro. Una frontera que tiene vértice y se tiene trazo puede tener un paralelo que siempre es equidistante. Nuestra frontera se hace cóncava de Tacna hacia la vertical que cambia Chile. Esa concavidad evidentemente es la mejor respuesta al tema de la equidistancia, que también es un aspecto fundamental. En conclusión, Chile hasta ahora no ha podido demostrar que tiene un tratado de límites. Bueno, y la parte que le corresponde a la parte peruana, con las intervenciones de la defensa peruana a cargo de Vaughan Lowe, Michael Good y Rodman Bundy, está claro en fijar la posición peruana, ¿no es cierto? Dice, cuando Chile, por ejemplo, ratifica la Convención del Mar, notifica su frontera con Argentina, pero no con el Perú. ¿Quién creyó que una frontera marítima se establecería en una conferencia sobre asuntos balleneros? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué base existe? Chile no ha refutado que ni Perú ni Ecuador habían convenido en fronteras marítimas, y esto queda claro a decir de la posición que estableció esta mañana Vaughan Lowe en su presentación por parte de la defensa peruana. Claro, y la respuesta a Cranford, que es el representante chileno, también ha sido contundente sobre los paralelos que hablaba, pero era para las costas. Cuando unas costas son verticales, los paralelos pueden jugar, pero en esa época y la existencia de un tratado de límites exigen otro tipo de elementos, otro tipo de factores que no existen en ningún lado. El de la Declaración de Santiago es una hoja. Entonces vemos que no hay mapas, no hay definiciones de suelos submarinos, no hay definiciones de nada, ¿no? Además, usted que ha negociado también el tema Ecuador, usted quisiera que lo ratifique a los amigos que nos están escuchando, que los tratados de límites son a perpetuidad, ¿no es cierto? Y porque los límites, pues, una vez que se definen, este es tu lado y este es el mío, sigue ¿no es todo un protocolo. Todo un protocolo. Sin embargo, en la Declaración de Santiago y en la otra hay un acápite, no sé cómo le llamaré, un artículo que dice que eventualmente ambas partes se pueden poner de acuerdo y cambiar en un año, ¿no? O sea, eso es propio de un contrato normal. Así es, no de un tratado de límites. Y era por el problema de las pescas de los pescadores artesanales y a corta distancia de las costas. Y no olvidemos que en esa época todavía existía el criterio de las 12 millas y las 3 millas. Inclusive se trazaban los límites marítimos a alta mar a la distancia que un cañón podía llegar a las costas. Y normalmente esa distancia, que muchos años atrás se establecía en 3 millas, es decir, un cañón en esa época, después hasta el 47, al alcance de las 3 millas se determinaba el alcance del cañón. Ese era el límite de protección de las costas de cualquier país. Pero después del 47, después de la Segunda Guerra Mundial, pues aparecen cañones con cientos de kilómetros de distancia y se acaba y se va esa teoría al suelo. Entonces se comienza a pensar en otros. Los peruanos, chilenos y ecuatorianos, encabezados por el liderazgo del Perú, comienzan a plantear la teoría de las 200 millas, que eran los 3 únicos países en el mundo que planteaban esa teoría. Mal puede decir, y es por eso que sale toda una faja costera en la cual el Perú reclama las 200 millas a nivel internacional, pero de ahí a definir una frontera lateral o una limitación lateral en el océano nunca se dio. Ahora, cuando ellos, digamos, hacen mención a que Chile es un país respetuoso de los tratados internacionales, se refieren básicamente a lo que ellos interpretan como la delimitación marítima y el por qué Perú aceptó por 40 años esa delimitación, incluso con riesgo a que, llevado o pasado un límite, los peruanos caían en manos de la policía chilena o los carabineros y eran detenidos. Creo que tu pregunta es totalmente pertinente en este contexto. En esa época, 1952, Chile no había cumplido ni siquiera con el Tratado del 29, me has hecho recordar. No había cumplido con las servidumbres. Chile con nosotros se acostumbró a no cumplir los fallos. El Tratado del 29, no te olvides que Chile se tardó 10 años en tratar en la cuestión para ver el plebiscito. Y lo atrasó y lo atrasó y lo atrasó con una serie de argucias. Y el Tratado del 29 se logra cumplir a medias después de 70 años. Entonces acá hay un argumento más que surge, ¿no? Y que le pasamos la voz a los especialistas. Si Chile no había cumplido todavía con el Tratado del 52, del 29, ¿cómo íbamos a atrevernos a hacer un tratado de límite de esa naturaleza sabiendo que Chile no cumplía con sus acuerdos?
que nos había hecho trampa en el año 1929 cuando hubo el plebiscito también, si se pertenecía a Tacna o Arica pasaban al Perú o a Chile, y que cumplieron el Tratado del 29 a medias en las servidumbres que precisaba el Tratado del 29 con relación al ferrocarril, el muelle, etcétera, lo han cumplido después de 70 años. O sea, Chile no es un buen ejemplo para nosotros decir que cumple con sus compromisos. Entonces creo que es otro argumento, porque realmente Chile no había cumplido, desde en el 52 habían pasado cerca de 30 años y Chile no cumplía con las servidumbres señaladas en el tratado. ¿Cómo íbamos a hacer nosotros en esa época, que todavía estaba la herida fresca, trazar un límite por sobre el punto de inicio de la frontera terrestre? Como dijo Pelé, pues sería un masoquismo irrealizable, irrazonable. Y falta la intervención de Pelé y Wagner hoy día. Y tú sabes que Pelé es un hombre muy, muy sarcástico, pero justo en sus apreciaciones. Y creo que sin triunfalismos de ningún tipo, sí debemos ver con bastante prudencia el tema, pero con optimismo en el sentido de que tenemos un buen equipo. Y experiencia, ¿para qué? Porque acá no ha habido un gobierno en particular que se está mojando. Acá están participando cancilleres, juristas de varios gobiernos, que cuando se consigue una unidad, se consigue una respuesta como la que estamos viendo nosotros ahora en La Haya. Se ve esa uniformidad de criterios, esa armonía del equipo, que no hay discrepancias, se trabaja en conjunto. Y creo que es una pieza fundamental para la jurisprudencia. Si esa fórmula de lograr consensos mágica, se aplicara, ¿no? Que es mágica, obviamente, se aplicara en otros temas nacionales, ¿cuánto avanzaríamos, ¿no? Imagínate si nos pusiéramos de acuerdo en la educación solamente. Exacto. ¿Te imaginas lo que podríamos lograr? Sin que esto implique renunciar a determinadas posiciones. Por supuesto, obviamente en democracia eso ocurre, pero no para estar en una discrepancia casi lacerante, ¿no? Y de confrontación. Así es, si tú ves acá en el equipo se ve todo armonioso, no hay discusiones, no hay discrepancias. Me supongo pues que se respetan los puntos de vista y se discuten los puntos de vista con toda altura, y la presentación del equipo peruano es ejemplar. O sea, lo nota uno como realmente como si estuvieran dando una clase. Exacto. Ahora, ¿cómo hay que manejarse, digamos, ya a futuro? Porque estas son las deliberaciones naturales de un proceso jurisdiccional, supranacional, donde que cada parte tiene que exponer, y eso lo entendemos. El común de los ciudadanos sabe que hay una posición de unidad, que usted lo acaba de señalar, pero no conoce los términos jurídicos en los que se totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, lo que la gente espera es la coherencia que usted acaba de señalar que debe existir en el manejo de este tema y la cohesión, pero uno se pregunta, ¿estamos ya trabajando para eventuales escenarios? Es decir, vamos a ponernos en el caso, que nos den toda la razón y felices todo el mundo sin llegar al triunfalismo que usted acaba de advertir. Que no nos den toda la razón y que tengamos que enfrentar eventualmente respuestas o necesarias respuestas al sector nacional. O que finalmente salga una solución, como dicen, salomónica, ¿no es cierto? Esto para Chile y esto para el Perú. Con lo cual, digamos, puede satisfacer a algunos, pero puede generar frustraciones en otros. ¿Cuál es el escenario que hay que empezar a manejar para evitar justamente mañana cuestionamientos, ¿no? Que usted sabe cómo es la política. Tú lo has mencionado muy bien. Por ejemplo, en una encuesta que se ha hecho en Chile, el 66% no sabe qué está pasando en La Haya. Increíble. El Perú estamos un poco más enterados. Y como has mencionado bien los términos jurídicos, nadie lo entiende, el paralelo, las latitudes, estas cosas, les parecen chinos, porque no hemos tenido esa capacidad de educar muy bien a nuestra gente. Pero el escenario que se avecina, pues, en principio, las declaraciones abundan, dejar el pasado atrás, seguir viendo el futuro, formamos el arco del Pacífico con México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, es decir, países que han crecido sostenidamente los últimos años. Hay intereses que se han generado entre ambos países, porque son los intereses los que unen más a los países que las propias fronteras. Pero nosotros hemos generado intereses, Chile también ha generado muchos intereses en su beneficio. Vemos que ya la inversión peruana llega casi a los $7.000 millones en Chile, cuando era impensable. Y la inversión chilena en el Perú llega a los 12.000 millones.
ambos países se complementan tremendamente. Perú tiene mucho más potencial. Más recursos. Mucho más recursos, ese es su potencial, que un país que tiene el potencial que tiene el Perú y que se sabe transformarlo en poder, se convierte en una potencia. Entonces Chile sabe que el Perú tiene más potencial. Chile invierte acá porque tiene un mercado casi de 2.500 millones de personas, que no lo tenía Perú. Ahora Perú ha abierto sus mercados, ha hecho tratados de libre comercio, pero Chile antes tiene 2.500 millones de personas para venderle, que su país no produce, y que tiene que usar al Perú muchas veces para poder seguir exportando a los mercados que él ha abierto. Entonces, el futuro yo creo que es halagüeño. Creo que una victoria nuestra, llamándola así, o sea, que nos dé la razón el Tribunal de La Haya, contribuiría a disminuir todo el sentimiento que surgió a raíz de la pérdida de la Guerra del Pacífico. Creo que esas 38.000 millas que podría ganar el Perú, para muchas almas peruanas, podría pensarse como una compensación a lo y una solución claro, produciría ese efecto, pienso yo, muy positivo para la autoestima nacional. Y una solución, digamos, concreta en este tema, cerrando ya este episodio, ¿cree usted, yo no quiero pecar de ingenuo tampoco, ¿no?, pero obligaría a Chile a ya no gastar tanto dinero en armamento? Por ejemplo, o sea, porque si ya no hay riesgos de ninguna naturaleza, se cierra la frontera y se cierra toda la delimitación marítima, entonces... La arquitectura que dejó del Estado chileno Pinochet es una arquitectura muy difícil de destruir. Todavía hay una gran influencia de la política, mental, ¿no? la arquitectura del Senado, la arquitectura de una serie de organismos del Estado. Pero digamos, todo está acá en la cabeza. Donde la presencia de Pinochet todavía se siente. Como política de Estado también han formado, digamos. Muchos círculos académicos todavía se considera Chile una democracia tutelada. Es decir, que la influencia en las Fuerzas Armadas han sido fundamentales. Ese armamentismo que tiene Chile, y todo lo podemos percibir fundamentalmente con el Perú, no hay otro país. Bolivia, lo que piensa Chile en este momento, si gana Perú, en este caso parece que estoy hablando de un partido de fútbol, ¿qué va a pasar con Bolivia? Bueno, Chile ya... Entonces Bolivia está... Chile se ha adelantado. Le ha dicho, vamos a conversar, ¿no? O sea, tiene que ir tranquilizando sus flancos. Claro. Entonces, ese es el tema que se le avecina a Chile, pero creo que Chile continuaría miren, lo que ha comprado Chile en armamento en estas últimas décadas es sumamente importante, que va a distraer recursos chilenos, porque no es cuestión de comprar 40 aviones. Más de 30.000 millones de dólares invertidos. Es cuestión de mantenerlos. Si no, sus flotas, todas las flotas que puede haber comprado, fíjate, nosotros que hemos sacado, como ministro de Defensa, sacamos de circulación al Grau, que es un precioso barco, pero ¿cuánto nos demandaba por hora de desplazamiento? 2.500 galones de petróleo por hora. Por hora. Es decir, ese barco tendría que moverse, el buque tendría que moverse 15 días al año con la justa, porque ya no desequilibraba un poco. Entonces, no es cuestión de tener una armada, pues, y una fuerza aérea, pero imponente en un país que estamos justamente en este proceso. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Es importante. Pero depende de esta situación, y lo ha mencionado bien Cuquín, de cuál será la magnitud de la fuerza que deba, o cuál será la política de defensa que deba asumir Chile en el futuro. Creo que esto es definitivo. Exacto. Para ello. Que me permítanos abordar otro tema que es totalmente distinto al que venimos tratando en los últimos días respecto a Chile, que es el asunto de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y el anuncio del presidente, con gran satisfacción lo ha hecho el presidente, el incremento remunerativo. Yo le pregunto a usted, se ha informado, obviamente, ¿no es cierto? ¿Está bien este nivel de escalas remunerativas que en 5 años van a permitir que los oficiales y el personal subalterno sea considerado, digamos, usted bien remunerado? Mire, hay aspectos positivos. Primero, porque en la parte de forma, del cual debe ser una estructura remunerativa de las Fuerzas Armadas. Positivo es la cuestión de la remuneración consolidada mensual, donde todas las asignaciones y bonificaciones se van a incluir allí.
Positivo que se mantiene la ley 1919846 de la ley de pensiones para el personal que nació bajo ese régimen. Positivo que se mantenga la caja de pensiones militar policial, porque contra todo lo que se ha dicho y que se ha tratado de desprestigiar a la caja, porque en la década pasada, pues unos cuantos fascinerosos hicieron de la caja militar su caja chica y perdimos casi 200 millones de soles. Pero no hay que olvidar que en el año 79 se quiebra, se da la declaratoria de quiebra de la caja y se pierden casi 20.000 millones de soles. Así que los 200 millones constituyen el 1% de lo que se perdió. Entonces eso es lo positivo. Lo que no está claro, acá se dice van a aumentar 272 soles al subteniente y 400 soles hasta el comandante. Pero lo que no está claro en la reforma, que también similar a la que nosotros planteamos, era de 5 años o 6, pero con un futuro establecido. Acá estaban planteando, inclusive el ministro de Economía dijo, en los 5 años debe estar ganando un vicealmirante 15.000 soles. Acá veo que han puesto 10.000. Nosotros planteamos 13.500 y con los mismos recursos. Entonces, no es eso los 10.000, sino es que no está definido en qué momento se dará cada etapa, dice cada año, durante 5 años. Pero también hay artículos que dice según la disponibilidad presupuestal. Quiere decir que podríamos quedarnos, después de 30 años que estamos luchando por eso, con los 272 soles que nos han dado, más los 400 soles que han aumentado al comandante, ¿no? Y después el próximo año... Está condicionado más o menos. Y el próximo año dice, ¿cuál es la disponibilidad presupuestal? Nosotros planteamos que debía seguir siendo responsables. Más o menos un criterio, un factor importante para el incremento, el crecimiento del PBI del país. Si el PBI crecía 5.5 o 5% del PBI, debía haber incrementarse otra etapa. O la inflación. Pero por lo demás, es un avance, se ha respetado la ley de la situación militar, de la ley de pensiones, se ha respetado la caja. No desaparece, se pueden hacer algunos ajustes, pero también la diferencia entre un grado y grado es poquísima. No es entusiasta para un oficial que quiera hacer carrera. Por ejemplo, el subteniente sube, supongamos que tenga 1.500 soles, y sube de subteniente a teniente. ¿Sabe cuál es el incremento? 1%. Es decir, por un aumento de 50 soles o 100 soles, es decir, uno no se va a entusiasmar de ascender al grado de subteniente. Y otras escalas dan del 5 al 6%. Por ejemplo, en la nueva escala consolidada, vamos a poner el grado de un piloto de caza, ¿ya? Un piloto de caza bombardero, estamos hablando en Perú de 4.200 soles. Es lo que ganaría en este grado. Lo que yo conozco es que es el que maneja un avión caza, un Sukhoi, por ejemplo, que cuesta 38, 40 millones de dólares, ¿no? ¿No es cierto? No es cierto. Entonces, gana 4.200, que es más o menos 1.000 y pico de dólares. En Chile, con el mismo piloto de caza de un F-16, ese hombre está ganando 3.500 dólares. Y un subteniente, un alférez de la Fuerza Aérea Brasileña, alférez gana 3.500 dólares. Entonces, seguimos siendo con este aumento los peores pagados de Latinoamérica, más bajo inclusive que Bolivia. Entonces, pero hay que tomar en cuenta también, pues Brasil es una potencia en Sudamérica, en esta región, tiene 200 millones de habitantes. Pero te puedo sacar la cuenta que un vicealmirante para boliviano, que no tiene mar, gana 6.900 dólares, más alto que el brasileño. Yo estoy seguro que el presidente Ollanta, mire, yo le digo, ¿no? Acá 1.875 un suboficial, un subteniente, 1.900 un teniente. Sí. ¿Cuál es el entusiasmo? Acá, inclusive, si uno hace los cálculos reales, difícil que este teniente piense en casarse. ¿Qué se va a casar? Nosotros no nos casamos en nuestra época, teníamos que pedir autorización para casarnos de teniente. Imagínate con este suelo. Y todavía en esa época podíamos tener hasta un carro. Ahora yo pienso que el presidente Ollanta, que es militar de carrera, sabe perfectamente que esto, ¿no es cierto? Pero hay un tema pues que genera también una situación, que es la economía.
Por eso que el presidente, yo me imagino el presidente podría haber firmado ya un decreto hoy, enviarle 30, 40% de incremento. Por supuesto, la economía juega un papel importante. Pero, por ejemplo, no puede estar presentándose un proyecto de 3.000 soles que gane un carcelero del INPE, ahora se ha presentado por 3.000 soles que va a ganar, contra 1.600 soles que estamos viendo, para un subteniente de la escuela, salió una escuela naval, aviación, etcétera. Viene uno de TACA, y le dice a un subteniente recién salido, vete conmigo, te va a pagar $6.000. Claro, se va. El otro comienza a pensar en la patria, su bandera, y después, como ha pasado una promoción de la Fuerza Aérea, en los cuales el único que queda fue mi ayudante. ¿Así? Cuando yo era ministro de Defensa, el comandante Castro, experto en su la única promoción. El número uno en todo. Que además, como esto terminamos ayer, el presidente de la República le entregó la espada de graduación a solo 24 oficiales de la Fuerza Aérea. A 24 nada más se graduaron. Claro, hemos reducido drásticamente, la vocación ha disminuido. No la vocación existe en mucha gente. Seguro. Pero también piensan en el futuro. Y los presupuestos que significan las instituciones militares, tener una escuela de formación. Así es.